Hola, mi nombre es Karina Zambrano. Voy a hablarles sobre los trastornos de personalidad según los manuales DSM-4, DSM-5 y el CIE-10. Soy estudiante del quinto trimestre de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, sección T1. Esta materia se llama Psicología de la Personalidad 2. En el siguiente portafolio les voy a hablar vamos a conocer de una forma profunda los trastornos de personalidad según los manuales DSM-4, DSM-5 y el CIE-10. En este portafolio encontraremos información más detallada e interactiva a través de videos, los cuales fueron enlazados en cada uno de los títulos de los trastornos que vamos a estudiar. Se dice que algunas personas nacen con una tendencia genética a padecer un trastorno de la personalidad y esta tendencia disminuye o aumenta en función a los factores ambientales. Normalmente las personas con un trastorno de personalidad pueden tener problemas para saber cuáles son las formas razonables, seguras y aceptables de tratar y comportarse con los demás. No suelen ser conscientes de su responsabilidad en la creación de los problemas. Un trastorno de personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual tienes un patrón de pensamiento, de desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para predecir y relacionarse con las situaciones y con las personas. Esto causa problemas y limitaciones importantes en cualquier tipo de relaciones, sea en las actividades sociales, el trabajo o en la vida cotidiana. Las personas que padecen un trastorno de personalidad tienen una forma de percibir y de entender la realidad que se desvía notablemente de las expectativas sociales y de las culturales. Se dice que en algunos casos es posible que la persona ni siquiera se dé cuenta que tiene un trastorno de personalidad. Para ellos es posible que culpen a los demás de sus comportamientos porque para ellos son naturales, o sea, ellos no tienen ningún problema, los problemas los tienen son los demás. Los trastornos de personalidad, pues se dice que generalmente comienzan en la adolescencia o en una adultez temprana. Existen muchos tipos de trastornos, algunos tipos se vuelven menos obvios y a medida que va transcurriendo la mediana edad. Los trastornos de la personalidad se caracterizan por tener un patrón de funcionamiento rígido e inflexible, como para experimentar dificultades de adaptación al entorno, lo que es su área social, familiar, académica o laboral, lo cual genera en muchas ocasiones importantes frustraciones, tanto para ellos como para las personas que conviven con ellos. Estos trastornos de personalidad se clasifican en 3 grupos: el grupo A, el grupo B y el grupo C. Los trastornos de personalidad del grupo A se caracterizan por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. Incluyen el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad y el trastorno esquizotípico de la personalidad. El trastorno paranoide de la personalidad es un desorden psicológico en el que quien lo padece sufre una suspicacia extrema. Estas personas son tremendamente desconfiadas, mostrando unos recelos muy acusados respecto al resto de las personas. De este modo, siempre se interpreta que las intenciones del resto de las personas hacia uno son maliciosas. Además, las personas padecen, dice que pueden sufrir episodios paranoides. Estos episodios consisten en etapas prolongadas de ciertos síntomas que presentan con mucha intensidad. Es frecuente en estos casos que interpreten sin motivo alguno lo que está produciendo como algo innecesario. Se ríen, se burlan, se pueden ofender, ellos, cualquier cosa les puede generar una duda y determinan que todo es hacia ellos. ¿A qué se debe el trastorno? Bueno, las causas dan lugar dice que todavía no están claras. En la actualidad se cree que existe un cierto componente genético, ya que se sabe que las personas que tienen familiares con trastornos psicóticos tienen más probabilidades de padecer un trastorno paranoide, lo que claramente es un indicio de la existencia de factores hereditarios. Sin embargo, también dicen que que aparte de los factores genéticos, pues pueden haber factores sociales y al igual que factores psicológicos. Por lo menos puede ser
una infancia de una persona, una interacción con familiares o amigos. Esto estima que no hay un único desencadenante, sino que debe ser interrelación entre varios factores. Los principales síntomas del trastorno paranoide de la personalidad son la preocupación constante de la lealtad de amigos y familiares, creencia permanente de que el resto de personas desea causar un prejuicio, exageración de circunstancias percibiendo peligros en todos lados, desconfianza respecto al resto de personas que los rodean, sensación permanente de amenaza o peligro, rencor, tendencia a recordar agravios del pasado, que pueden ser reales o pueden ser ficticios, egocentrismo, mantener una actitud a la defensiva de una forma generalizada, tendencia a no mostrar sentimientos o emociones, susceptibilidad extrema ante terceras personas, aislamiento social, disputas en su entorno familiar y problemas en el ámbito laboral. Se dice que en la actualidad son 5 tipologías diferentes las que existen dentro del factor paranoide. Esas pueden ser el trastorno paranoide fanático. Este trata de una combinación de diferentes rasgos paranoides y narcisistas. Las personas que tienen este trastorno como tal son las que más desconfían, tienen sentimientos de superioridad y son presuntuosos. Está el trastorno paranoide maligno. Es el caso, en este caso hablamos de una combinación de rasgos paranoides y rasgos sádicos. Son las personas con las personas que tienen esta afección, se les ve, creen todo el tiempo que se les va a agredir o que se les va a hacer daño. Entonces andan siempre con un mecanismo a la defensiva. Ellos deciden atacar antes de ser atacados. El trastorno paranoide obstinado, en este subtipo se conjugan características paranoides y compulsivas. Esto lo que suele llevar es a una rigidez de control innecesario en la que la persona permanece en una autoafirmación, busca cumplimientos y normas de para vía para reforzarse. Está el trastorno paranoide querulante. Esta es una combinación de rasgos paranoides y negativistas. Ellos tienden a sentir celos a pesar de que no se les entiende, que se les lleva a estar permanente. O sea, se la pasan en un conflicto constante. Es más, llegan a sentir hasta envidia y deseos de venganza. Y está el trastorno paranoide aislado. Este subtipo consiste en la combinación de rasgos paranoides y de evitación. Ellos sienten que son permanentemente amenazados, entonces optan por aislarse como un mecanismo de defensa. El trastorno esquizoide de la personalidad es un desorden por el cual quienes lo padecen sienten indiferencia hacia los demás y aislamiento social. Estas personas no muestran interés en relacionarse con otros individuos y suelen mostrar una acusada reserva emocional. Además, los esquizoides pueden parecer raros o extravagantes, ya que no prestan atención a las convenciones sociales, como por ejemplo, no es extraño que se comporten de una manera peculiar para el resto de las personas que les rodean. Muchas veces la gente confunde el trastorno esquizoide con la esquizofrenia. Aunque se trata de 2 enfermedades que son totalmente diferentes, los esquizoides, a diferencia de los esquizofrénicos, no sufren delirios ni alucinaciones, sino que su enfermedad consiste en padecer graves dificultades de interacciones sociales. Este trastorno pues no es tan limitante como una esquizofrenia, ya que no causa desconexión con la realidad, aunque su duración es de por vida. Sin embargo, ¿a qué se debe el trastorno paranoide de la personalidad? Las causas aún se desconocen, aunque parece que existen motivos ambientales y genéticos. Tradicionalmente se ha creído que una infancia marcada por el desapego e indiferencia de los padres era un factor relevante, así elementos como traumas infantiles, haber crecido en una familia disfuncional o el aislamiento social son considerados factores de riesgo. Sí, pues, sin embargo, también se sabe que es más frecuente en personas con antecedentes familiares, lo que indica posibles causas genéticas. Además, se especula una posible relación con la esquizofrenia, ya que no es extraño encontrar familias con ambas enfermedades. Se trata de un desorden que es relativamente infrecuente,
ya que menos del 1% de la población lo padece, por lo que se desarrolla en la infancia o en la adolescencia temprana, aunque no suele diagnosticarse hasta que la persona tiene una edad adulta. Los principales síntomas del trastorno esquizoide de la personalidad son una actitud reservada, desapego, falta de interés o sensibilidad, dificultad para sentir emociones, congelamiento emocional inexpresado, inexpresibilidad, incapacidad para experimentar placer, tendencia a soñar despierto, experimentar desvaneos fantásticos, falta de afecto a otras personas o familiares, incapacidad para mostrar simpatía, entre otros. Se dice que en función de los rasgos que presenta la persona como un trastorno esquizoide, podríamos hablar de 4 subtipos de trastorno. Está el esquizoide lánguido. Aquí encontramos rasgos de tipo depresivo. Aquí estaríamos hablando de personas que, a pesar de ser esquizoides, o sea, que tienen problemas para procesar emociones, sienten tristeza y experimentan sensaciones de angustia y de una visión súper pésima de la vida. Está el esquizoide distante o evitativo. Aquí hablamos de una concurrencia a rasgos de evitación. Muchas veces se engloban aquí casos como los de las personas que han sufrido rechazo o desapego familiar en la infancia. Estas personas, como mecanismo defensivo, limitan sus relaciones personales suelen tener más autoestima, podríamos decirlo en ese caso. El esquizoide despersonalizado, aquí hablamos de una presencia de rasgos esquizotípicos. Esto implica el desapego social, que los sitúa en una situación de aislamiento de los demás sobre sí mismos. Estas personas reciben, se encuentran, a ver, ¿cómo les explico? Son las personas que se encuentran distantes del cuerpo y su mente, por decirlo de alguna forma. Están los esquizoides sin afectos. Estos se caracterizan por la presencia de rasgos compulsivos. Son normalmente personas frías, personas impasibles o desapasionadas, al igual que son personas compulsivas, se sienten cómodos en entornos estructurados o pautados. El trastorno esquizotípico de la personalidad es un desorden distinto del trastorno esquizoide y de la esquizofrenia, a pesar de que se parecen mucho en su nombre. Este se caracteriza porque quienes lo padecen tienen dificultad en las relaciones interpersonales y patrones de apariencia y comportamientos son extravagantes. Además, presentan también distorsiones cognitivas, lo que les hace desarrollar creencias extrañas o inusuales. Las personas esquizotípicas presentan un elevado sufrimiento emocional. Eso viene como consecuencia del mismo aislamiento social que sufren por sentirse rechazados por su situación de soledad. Esto da lugar generalmente a problemas de autoestima y depresión, y es una de las grandes diferencias entre las personas esquizoides, quienes al ser afectivamente incapaces no presentan este sufrimiento. ¿A qué se debe el trastorno esquizotípico de la personalidad? Al igual que con el trastorno esquizoide, se desconocen las causas del desorden esquizotípico. Parecen claras la existencia de factores genéticos, ya que este trastorno es de los más comunes entre las familias con sus antecedentes. Bueno, se dice que más allá de esto, al igual que así como otras enfermedades, se cree que también intervienen factores psicosociales, y hablaríamos un poco para diferenciar sus causas. Entre los factores biológicos se dice que la herencia, la genética, posible predisposición a padecer esta enfermedad. En los eventos psicológicos, el temperamento y la personalidad del individuo y capacidades de manejo de las emociones. En los factores sociales, las relaciones familiares o sociales del individuo en la infancia. En cualquiera de los casos, tenemos que destacar que ninguno de estos elementos son causantes por sí mismos de la enfermedad. Se trataría de la combinación de varios elementos para poder determinar las circunstancias y darle un origen. Siendo uno de los trastornos menos frecuentes, afectando a menos del 1% de la población, se suele desarrollar en edades tempranas y suele diagnosticarse al final de la adolescencia y en la edad adulta joven.
Ahora, los principales síntomas del trastorno esquizotípico de la personalidad. Podemos hablar de síntomas del aislamiento social, en la incomodidad en los entornos sociales, la ausencia de amigos o falta de relaciones sociales, síntomas de distanciamiento de la realidad, son comportamientos extravagantes, ideaciones paranoicas, alteraciones perceptivas sin llegar a ser alucinaciones ni delirios, lenguaje vago o coherente, difícil de comprender. Los síntomas de sufrimiento emocional son episodios depresivos recurrentes, afecto limitado e inapropiado, sensación de miedo profundo al ser diferentes al resto de las personas. Pues aquí también normalmente las personas esquizotípicas suelen ser identificadas como personas totalmente o individuos totalmente extraños, ya que tienen pocas relaciones sociales y sus conductas son totalmente extravagantes. Manifiestan ideas así como que tienen que estar todo el tiempo en una continua vigilancia, que si por agencias del gobierno, cosas así, o comunicarse en secreto con extraterrestres, con cualquier otra cosa, o disponer de una facultad de sentir cosas antes de que vayan a llegar a suceder. Dentro de los trastornos esquizotípicos pueden diferenciarse dos subtipologías, como son el esquizotípico insulso o insípido, que en estas predominan los rasgos de inexpresabilidad e indiferencia y se caracterizan por ser pasivamente aislados. Suelen tener una mayor sensibilidad emocional, aunque presentan también patrones depresivos o dependientes. Y el esquizotípico timorato. En este caso hablamos del que predomina los rasgos de aprensividad o suspicacia y se caracterizan por ser activamente aislados. A ellos se les considera, se trata de personas que vienen siendo atemorizadas o que llegan a intentar proteger mediante un aislamiento. Este tipo de personas son más como acusados de patrones de autodesprecio o de falta de autoestima. Ahora, los trastornos de personalidad del grupo B se caracterizan por pensamientos o comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o impredecibles. Incluyen el trastorno de personalidad antisocial, trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad. Cuando hablamos del trastorno antisocial de la personalidad, podemos decir que es una enfermedad mental por la que la persona que la padece no puede adaptarse a normas sociales, reglas, leyes o derechos de otras personas, generalmente infringiendo o violando los mismos. Frecuentemente este tipo de comportamientos es de forma delictiva. Se dice que es una patología psiquiátrica grave que hace que los afectados rehuyan o infrinjan las normas establecidas. ¿A qué se debe el trastorno? Pues es una enfermedad que comienza a desarrollarse en la adolescencia y se da con mucha mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Al igual que el resto de trastornos de la personalidad, no están claras las causas que lo originan. Parece clara la existencia de un cierto comportamiento genético, aunque también son relevantes los factores emocionales y sociales. Aquí dice que ese tipo de personas también suelen ser ambiciosos, independientes, impulsivos y con poca tolerancia a la frustración y reducida sensibilidad hacia otras personas. Los posibles elementos que pueden incrementar la probabilidad de padecer un trastorno antisocial de la personalidad son factores genéticos. Es frecuente que las personas con trastornos antisocial cuenten también con familiares con antecedentes en otros desórdenes psicológicos. Los factores biológicos, hay indicios de que las personas con este trastorno presentan ciertas anormalidades fisiológicas. Se puede decir que alguna de estas serían los procesos cerebrales alterados, perturbaciones del sistema límbico o ajustes químicos en el sistema nervioso. Los factores psicológicos. También es muy relevante la capacidad de procesamiento emocional del individuo. Entre los factores psicológicos se dice que el carácter y la personalidad de una persona, su capacidad de empatizar u otros, o una forma de sentir y manejar las emociones son los elementos que pueden influir en la probabilidad de un desarrollo de un trastorno antisocial.
Y los factores sociales. La infancia de una persona pues, puede ser relevante en el posible desarrollo de este trastorno, ya que de haber sufrido malos tratos, abusos o haberse criado en un entorno conflictivo se considera un factor de riesgo. Decimos que hay otro factor de riesgo conocido con el individuo que haya sufrido un trastorno disocial en la infancia o en la juventud. Los principales síntomas del trastorno antisocial de la personalidad. Se considera como requisito para padecer este trastorno que el diagnóstico se produzca después de los 18 años de edad y, sin embargo, los primeros síntomas comienzan a desarrollarse con anterioridad, generalmente en la adolescencia. Entre los principales síntomas tenemos la falta de empatía y carencia de remordimientos, búsqueda de manera en la que pueden conseguir sus objetivos inmediatos, visión distorsionada de la autoestima, narcisismo o megalomanía, dificultad para buscar objetivos a medio y a largo plazo, poca tolerancia al aburrimiento, entre otros. Se dice que existen 4 tipos de trastorno antisocial o sociópatas. Vienen siendo en función de los rasgos que predominan en cada caso. Podríamos hablar que están el sociópata común, que viene siendo este tipo el más frecuente de todos los trastornos antisociales. Por lo general, no toman decisiones para perjudicar a otras personas de manera consciente. Sin embargo, se genera un prejuicio de que no es directamente intencionado, sino que más bien es una consecuencia involuntaria. Estas personas suelen presentar un patrón social más aislado y se enorgullecen de tener lo que creen de una naturaleza rebelde y conformista. Está el sociópata marginado. En este caso, encontramos a personas con capacidades emocionales más limitadas. El sociópata agresivo es una categoría que encontramos las personas que disfrutan hiriendo o sometiendo a otros individuos. Y el sociópata disocial, aquí hablamos de personas normales psicológica y conductualmente, pero que desean desarrollar conductas sociópatas por imitación. ¿Qué podemos decir en este caso? Por lo menos una persona que se integra a una banda callejera y termina desarrollando actitudes agresivas como las otras personas que conforman la banda. El trastorno límite de la personalidad se le denomina así o borderline. Es un trastorno de la personalidad que quienes lo padecen se ven caracterizados por presentar una importante inestabilidad emocional, la presencia de emociones intensas y turbulencias, una causada impulsividad y dificultad para las relaciones sociales. Este trastorno hace referencia a un patrón persistente de inestabilidad en la autoimagen y en el control de impulsos y afecto de relaciones interpersonales. Dice que esta afección consiste en que las personas afectadas tienen una tremenda dificultad para controlar las emociones. Esto puede llegar a dar lugar a comportamientos destructivos como las autolesiones o los intentos de suicidio. Se dice que este patrón se traduce en una elevada reactividad del estado de ánimo, impulsividad extrema, comportamientos recurrentes de automutilación o suicidio. ¿A qué se debe el trastorno? Las causas que dan lugar a este trastorno no están del todo claras. Sin embargo, hay un gran consenso en que las vivencias de la infancia son un factor muy importante. Por otro lado, se dice que este trastorno es con gran diferencia el más común de todos los trastornos de la personalidad, aunque suele calcular que aproximadamente el 1.6% de la población adulta tiene este desorden y hay estimaciones de que indican que en realidad esta cifra podría llegar a ser casi del 6% debido a que en muchos casos se diagnostica inadecuadamente. Se da con mayor frecuencia, se da más en mujeres que en hombres. Se suelen distinguir 4 grandes categorías de las posibles causas, como son los factores ambientales o externos, en donde la infancia y el entorno familiar son los que predominan. Es en aquellas familias en que hay constante situación de conflicto, en las que se da un abuso de sustancias como alcohol, tabaco, drogas,
la falta de apego con los hijos, la desmoralización de los mismos o la separación temprana de los padres. Los factores sociales, biológicos, hay indicios en que el haber sufrido con complicaciones en el embarazo o en los partos puede suponer un factor de riesgo. Los factores sociales, se cree que el entorno social o cultural de un individuo puede ser una posible causa de ese desorden. Y los factores fisiológicos. Dicen que como influye el sistema límbico, los neurotransmisores, las conexiones neuronales y el funcionamiento cerebral son claramente relevantes en la función de las particularidades fisiológicas de cada persona. Puede existir un mayor o menor rango de desarrollo entre estos trastornos. Los principales síntomas del trastorno de la personalidad, del trastorno límite de la personalidad, según el manual DSM-5, lo clasifica como una enfermedad mental y los síntomas son afectivos, la inestabilidad emocional o afectiva, la rabia o ira incontrolada, la depresión, el aburrimiento, sensación o falta de propósito de vacío existencial. Los síntomas interpersonales como son el miedo a ser abandonado y identidad incierta con cambios bruscos sobre sus opiniones de sí mismo entre las personas que los rodean. Los síntomas impulsivos, que vienen siendo conductas de autolesión, incluso intentos de suicidio, sanación de todo o nada, que es por la parte que juzgan a las personas como absolutamente buenas o completamente malas. Comportamientos impulsivos como conducir a velocidades muy altas, juegos de azar, comer compulsivamente, hacer compras compulsivas, el abuso de sustancias, entre otras cosas. Y los síntomas cognitivos, que vienen siendo los síntomas disociativos como la sensación de despersonalización o ideas paranoides. Se establece una escala que va de menor a mayor y en la que se distinguen 8 niveles sintomáticos, en donde encontramos que el grado 1, nivel sintomático de temor, son las personas que el mayor síntoma es la presencia del miedo o del temor. Esto hace que su carácter sea evitativo, intentando alejarse de los objetos, actividades o personas que originan sus miedos. El grado 2, nivel sintomático fobiforme, es la aparición de las fobias. Aquí los miedos del paciente son muchos y muy intensos, a manera que terminan por generalizar las limitaciones sociales. Estas fobias pueden darse incluso sobre elementos internos como su mismo cuerpo o la personalidad del paciente. El grado 3, nivel sintomático depresivo, se caracteriza por la aparición de una emoción de tristeza intensa. La depresión adquiere gran importancia en la vida de este tipo de pacientes, ya que es una persona que experimenta vacíos, incapacidad de sentir satisfacción y empieza, en ese caso, a adquirir importancia los sentimientos de ira descontrolada. En el grado 4, nivel sintomático psicosomático, el paciente se convierte en su malestar psicológico en fisiológico. Aquí empiezan a surgir problemas como la anorexia, bulimia, enfermedades nerviosas o las autolesiones. En el grado 5, nivel sintomático narcisista, pérdida de autocontrol del paciente, generalmente como forma de evitar sus temores. Así comienzan a darse actitudes de arrogancia, prepotencia o la exigencia hacia otras personas. En este grado, el paciente adquiere mayor importancia de problemas como las autolesiones, los intentos de suicidio o comportamientos compulsivos. En el grado 6, nivel sintomático obsesivo, se desarrollan comportamientos compulsivos. Las personas afectadas intentan, mediante la repetición de actos, limitar en algún modo su malestar emocional. Esto se refiere a que se incrementa significativamente la agresividad del paciente, lo cual hace viene siendo hacia él mismo o hacia otras personas.
En el grado 7, nivel sintomático histeroide. Estos síntomas disociativos severos empiezan a manifestarse problemas tales como la amnesia, los bloqueos o la identidad disociativa. En el grado 7, las autolesiones y la agresividad se incrementan como consecuencia de una reacción a los episodios de disociación. Y en el grado 8 es el nivel psicótico. Aquí el paciente comienza a experimentar alucinaciones y delirios, flashback e ideas paranoides. Este caso se trata de una desconexión con la realidad que se intenta paliar con la intensificación de las autolesiones. El trastorno histriónico de la personalidad se caracteriza porque quienes lo padecen muestran una conducta extremadamente emocional, dramatizada y teatrizada, intentando no pasar inadvertidos de modo alguno. Consiste, en definitiva, en una excesiva búsqueda de protagonismo. Las personas histriónicas buscan llamar la atención de los demás, desarrollando para ello estrategias como la seducción y el victimismo. Este desorden comienza a darse en la edad adulta y afecta casi 4 veces más a las mujeres que a los hombres. Es un trastorno muy frecuente, ya que calcula que puede afectar cerca del 3% de la población. Se dice que las personas que tienen este desorden tienen la necesidad de sentirse importantes o de contar con la aprobación de los demás. Suelen tener un carácter alegre, entusiasta, vivaz, dando la sensación de una elevada autoestima, cosa que es totalmente diferente. Este trastorno se debe se dice que se cree que este desorden comienza a desarrollarse durante la infancia, es más adelante durante la adolescencia y a comienzos de la edad adulta, cuando empieza a manifestarse gradualmente. Se cree que no existe una única causa de trastorno histriónico, sino que este viene ocasionado por diversos factores, así que suelen considerarse como posibles elementos de riesgo las siguientes circunstancias: una baja autoestima, una inseguridad personal, padres ausentes o emocionalmente distantes, malos tratos o abusos en la infancia, un entorno psicoeducativo sin pautas, o sea, sin disciplinas o normas claras de que tengan que cumplir, y la falta de apego en la familia. Los principales síntomas son fácilmente influenciados por otras personas, tienen cambios emocionales rápidos y bruscos, se sienten incómodos cuando no son el centro de atención, utilizan un aspecto físico como medio para llamar la atención, entre otros. Algunos psicólogos y psiquiatras diferencian los distintos tipos de tipología del trastorno histriónico, como histriónico normal, es donde dicen que son personas extrovertidas, sociales, optimistas, utilizan la seducción para agradar a otras personas, intentan mostrarse educados y correctos, actuando de manera atrayente, aunque la realidad tiene un carácter totalmente manipulador. Está el histriónico teatral. Estos pretenden gustar a quienes los rodean, quieren hacer creer que ellos agradarán más. Esto los hace incluso cambiar sus propias creencias y convicciones. El histriónico infantil suelen ser exigentes en sus relaciones, relacionando de manera exagerada en cualquier situación que no sea de su agrado. El histriónico vivaz, se dice que son personas que presentan rasgos de carácter hipomaníaco o narcisista, individuos muy responsables con una vida caótica o frenética que se les hace vivir en un entorno desorganizado. Los histriónicos apaciguadores. Esta es una de las categorías que suele caracterizarse por la presencia de rasgos dependientes y compulsivos. Los histriónicos tempestuosos. En esta nos referimos a las personalidades de las personas que tienen rasgos muy negativos. Que por lo menos su comportamiento se dice que es habitual a la inestabilidad emocional, ya que alteran periodos de impulsividad con otros de depresión. Y el histriónico falso, en el que las personas pueden mostrarse como personas agradables, educadas, con buenas habilidades y sociales, aunque en realidad los valoran como un poco sinceros, rencorosos, malhumorados y suelen ser ese tipo de personas.
Trastorno narcisista de la personalidad. Este trastorno también es conocido como megalomanía. Es un desorden psicológico que las personas que lo padecen desarrollan actitudes de egocentrismo, exceso de autoestima, egoísmo y falta de empatía con otras personas. Suelen compararse con quienes les rodean, creyéndose superiores a ellos y sin considerar a nadie como sus iguales. Tienen la necesidad de sentirse admirados por el resto de personas y son poco o nada sensibles hacia ellas. Eso les puede hacer tratar con desprecio al resto de la gente, mostrándose indiferentes a los derechos y a las necesidades. Se dice que cuando una persona narcisista está expuesta en tela de juicio, pues suele reaccionar de una manera agresiva, hostil, y esto se debe a que la autopercepción es tan importante para ellos que no soportan ser puestos en entredicho, pues. ¿A qué se debe este trastorno? Se desconocen cuáles son sus causas y aunque se habla de factores biológicos, genéticos, sociales y psicológicos como los posibles desencadenantes de él. Se suelen marcar como elementos potenciales de riesgo los siguientes factores: indulgencia de los padres o sobreprotección. Pues en este caso, la educación, la disciplina y establecimiento de pautas en los primeros años de vida de un individuo son fundamentales. Ser hijo único o claramente favorito entre los demás hermanos. Y se sabe que este desorden es mucho más frecuente en casos de personas con hijos únicos o también en aquellas otras situaciones en que una persona se ha creado en una situación, por decir, de preferencia ante otras o ante sus hermanos, pues. Aprendizaje de conductas de abuso de explotación. Dice que los niños que son educados en la convicción de que sus necesidades son más importantes tienden a desarrollar este desorden. La falta de reconocimiento paterno o social. Como contraposición a los factores anteriores, este desorden también puede deberse a un entorno de falta de reconocimiento. Ante estas situaciones, el individuo puede desarrollar estrategias compensatorias con las que reafirma e incrementa su autoestima. Los principales síntomas del trastorno pueden ser la exagerada autoestima o concepto de la importancia de persona desmesurado, la convicción de ser superior al resto de las personas, el rechazo de relacionarse con individuos que ellos consideran inferiores, tendencias a aprovecharse a otras personas o explotarlas para alcanzar sus metas propias, entre otras. Según el modelo elaborado por el psicólogo estadounidense Theodore Millon, podemos encontrar 4 subtipos de personalidades narcisistas, como son el narcisista compensador, el narcisista sin escrúpulos, el narcisista estilista y el narcisista apasionado. Trastornos de personalidad del grupo C. Se caracterizan por pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor. Incluyen el trastorno de la personalidad por evitación, el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. El trastorno de la personalidad por evitación, conocido también como trastorno de la personalidad ansiosa, se caracteriza por mostrar un patrón acusado de inhibición social. Por tal motivo, quienes lo padecen se muestran extremadamente sensibles respecto a las opiniones de los demás. Esta sensibilidad les lleva a evitar de manera deliberada y sistemática las relaciones con otras personas, acarreando un aislamiento social. Se dice que quienes padecen este trastorno muestran un gran temor a ser rechazados, que deriva de su misma inseguridad y de su baja autoestima. Su temor a una mala imagen lleva a un aislamiento social casi absoluto. ¿A qué se debe ese trastorno de la personalidad? Bueno, se dice que principalmente pues, pueden existir 3 factores, como son el factor genético, el factor psicológico y el factor social. Los tipos de trastorno de la personalidad por evitación y sus categorías pueden ser desorden por evitación conflictiva, desorden por evitación hipersensible, desorden por evitación fóbica, desorden por evitación autodesertora. Trastorno de personalidad por dependencia. Este trastorno se caracteriza por un excesivo apego hacia otras personas, con rasgos de sumisión o adhesión,
hasta el punto de presentar una necesidad constante y excesiva de que esas otras personas se ocupen de ellos. Sus rasgos más distintivos es, en definitiva, el miedo a ser abandonados por los demás. Se dice que las personas dependientes tienen la necesidad patológica de ser cuidadas y protegidas por los demás. Esto hace que se desarrollen actitudes de sumisión hacia estas ante el terror de que puedan ser abandonadas. Este trastorno de personalidad se debe tanto a factores genéticos hereditarios como a factores sociales o educativos. Entre los factores genéticos hereditarios se dice que múltiples estudios demuestran que más del 60% de las personas con trastorno con dependencia tienen antecedentes familiares. Esto lo que hace es evidenciar que el factor genético resulta muy relevante a la hora de padecer este tipo de desórdenes. Y los factores educativos o sociales, se cree que la educación recibida en la infancia es una posible causa de desarrollar este desorden. Así, frecuentemente las personas dependientes han tenido unos padres sobreprotectores quienes no les han estimulado al desarrollo en su vida independiente. Entre los principales síntomas del trastorno de la personalidad por dependencia se habla de indecisión, irresponsabilidad, timidez, falta de iniciativa, sumisión o servilismo, miedo a la soledad, necesidad constante de protección, anticipación al abandono. Los tipos de trastorno de personalidad por dependencia pueden ser dependiente desinteresado, que vienen siendo, aparte de ser dependientes, pues vienen siendo masoquistas. Dependientes inquietos, que son asociados con rasgos de evitación. Dependiente inmaduro, estos se caracterizan por la aparición de rasgos esquizoides. Los dependientes complacientes, tienen una combinación de características de dependientes e histriónicas. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. El trastorno obsesivo compulsivo se parece mucho al trastorno obsesivo compulsivo o TOC e incluso tienen algunos síntomas en común, pero es importante resaltar que se trata de desórdenes totalmente diferentes. La principal diferencia que tienen es que las personas que tienen TOC son conscientes de que padecen el trastorno, mientras que las personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, pues ellos están convencidos de que no tienen ningún problema. Las personas afectadas pues tienen un buen desempeño social, profesional y suelen mostrarse perfeccionistas, metódicos y exigentes, lo que les permite establecer y cumplir metas personales. Se dice que en ocasiones, cuando las personas no se adaptan a una rutina o exigencias, suelen molestarse y reaccionar airadamente. Esto puede dar lugar a veces a dificultades interpersonales, generando fricciones y situaciones tensas. Se dice que las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad experimentan una necesidad de control excesiva constantemente. Lo que son, pueden sentir muchísimo apego a las normas y al orden y al control. Estas personas, cuando no se hace lo que o cuando ellos no pueden controlar la situación, se dice que pueden caer en desarrollar sensaciones de ansiedad o de angustia. Cuando hablamos de las causas o a qué se debe, dice que normalmente influyen factores biopsicosociales, que vienen siendo tanto genéticos como ambientales, perdón. Esta teoría se ve reforzada por el hecho de que es frecuente que estos trastornos pueden darse en familiares que existen antecedentes previos. Además, esto puede indicar también que la educación y no solo la genética pueden ser un factor relevante. Entre los principales síntomas de los trastornos obsesivos compulsivos de la personalidad, pues podemos tener la dedicación excesiva por el trabajo, la incapacidad para deshacerse de objetos, la poca generosidad, la rigidez emocional, inflexibilidad, obsesión por las normas y los detalles y la incapacidad para delegar funciones. Se habla que tipos de trastornos obsesivos compulsivos como tal no hay, sino hay unas diferencias entre el TOC y el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, como son el TOC consiste en un trastorno de ansiedad, mientras que el trastorno obsesivo compulsivo es de personalidad. El TOC las personas que tienen un TOC saben que tienen un problema, en cambio las personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad no lo saben. ¿Qué otra cosa? Para resumir podemos decir, aquí tenemos un cuadro explicativo donde nos habla sobre los trastornos de la personalidad por grupos. Está limitado el grupo A, el grupo B, el grupo C. Está cada uno de sus trastornos y sus características principales.
A continuación, tenemos un cuadro comparativo sobre los trastornos de la personalidad del grupo A, en donde está su clasificación, su descripción, su comportamiento, su estilo cognitivo, quienes lo pueden presentar y el posible tratamiento. Igual contamos con el cuadro comparativo de los trastornos de personalidad del grupo B, donde hablamos del trastorno de personalidad límite, el trastorno de personalidad histrónica, trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de personalidad antisocial, con cada una de su descripción, comportamiento, estilo cognitivo, quienes lo presentan y los posibles tratamientos. Al igual, el cuadro comparativo de los trastornos del grupo C, en donde hablamos del trastorno de personalidad por evitación, trastorno de personalidad dependiente y trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Bueno, para concluir, lo que se puede decir es que los trastornos de personalidad pueden alterar significativamente tanto la vida de la persona afectada como las personas que las rodean. Pueden provocar problemas con sus relaciones personales, de trabajo y cualquier ambiente en el que se desempeñen. Y en la actualidad, se puede decir que en los últimos años se ha producido un interés creciente por este tipo de trastornos debido sobre todo a la elevada frecuencia de los pacientes de salud mental y por la gravedad que pueden alcanzar ciertos cuadros clínicos debido al riesgo de autolesión y de suicidio inherente a estos problemas. Muchísimas gracias por su atención.